Bien, chicos, buenas tardes con todos. Te saluda el profesor Álvaro y empezamos con la clase de física del día de hoy. Bien, empezamos. Objetivos del tema: conocer la naturaleza de las interacciones y la forma de medirlas, comprender la relación entre las fuerzas y el equilibrio mecánico de los cuerpos y aplicar la primera condición de equilibrio. Esto es, chicos. Esa primera condición es muy importante saberla aplicar, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, poco a poco, chicos. Primero veamos, estática. Miren, empíricamente, ¿no? Consideramos que un cuerpo está en equilibrio cuando no se mueve o presenta una posición estable, ¿no? Eso es lo que justamente les estaba explicando en la clase pasada. Generalmente nosotros asociamos el equilibrio a eso, ¿no? Tal como el flamenco parado en una pata ¿no? El hotel voladizo y el panel luminoso, ¿no? Miren este hotel voladizo aquí o este panel luminoso, ¿no? Se ven quietecitos, se ven estables, entonces yo digo, están en equilibrio, ¿no? La física nos enseña que el estado de reposo o estabilidad de cierto cuerpo depende de su interacción con los demás cuerpos que lo rodean, ¿no? Y además, en uno de sus capítulos denominado Estática, desarrolla el concepto de fuerza, equilibrio mecánico y condiciones de equilibrio. Los ejemplos mostrados y otros con movimiento uniforme son casos de equilibrio mecánico y serán estudiados en este capítulo, ¿no? Recuerda que anteriormente nosotros habíamos estudiado la cinemática, ahora vamos a estudiar la estática y luego vamos a estudiar la dinámica. Pero por ahora seguimos con estática y todavía uno o dos capítulos más todavía, por lo menos. Aunque si no me equivoco son más temas de estática, ¿no? Estática 2 tenemos por acá, estática 3, ¿no? Estática 5, bueno, la 4 también, y ese es el último estática. Ahí está, chicos. O sea, son varios temas de estática, ¿no? Como tú puedes observar. Bien, seguimos. Veamos otros casos donde puede aplicarse las leyes de la estática, ¿no? El tanque metálico arrastrado lentamente hacia el camión mediante la aplicación de fuerzas en las cuerdas. Este movimiento lento y controlado también es un estado de equilibrio mecánico. Ojo que estas dos personas están jalando a este tanque, ¿no? Por esta rampa y este tanque está subiendo lentamente, ¿no? Se considera que sube a rapidez constante, ¿no? Por esta rampa. Entonces, a eso nosotros también le podemos llamar equilibrio, ¿no? Pero es un equilibrio en movimiento. Veamos. Durante un MRU, el ciclista viaja seguro porque tiene suficiente control de la bicicleta. Por ello se dice que se encuentra en equilibrio mecánico. Tiene control de la bicicleta. ¿Por qué? Porque, bueno, viaja a una rapidez constante. Sobre una pista plana, digamos así, viaja a rapidez constante y no le es difícil tener pues el equilibrio de la bicicleta, ¿no? Cuando viaja un objeto a rapidez constante también se dice, por si acaso, de que este sistema se encontraría en equilibrio. El reposo y el movimiento uniforme, como el MRU y el MCU, movimiento circunferencial uniforme, son formas de equilibrio mecánico. Por lo tanto, están sujetos a ciertas condiciones o leyes de la estática. La estática tiene como objetivo principal, plantear las condiciones necesarias para el equilibrio mecánico, que es algo que también habíamos mencionado en la clase pasada. ¿Pero qué es el equilibrio mecánico? Es aquel estado de reposo de movimiento uniforme que puede presentar un cuerpo o un sistema físico afectado por dos o más fuerzas externas. Características fundamentales. Durante el estado del equilibrio, el cuerpo no acelera. Es algo muy importante, ¿eh? Ya para resumir, cuando un cuerpo está en equilibrio no acelera. Y si no acelera, puede pasar una de estas tres cosas. O está en reposo, o se mueve con MRU, o se mueve con MC. En cualquiera de los tres casos yo puedo hablar de equilibrio. Este es un equilibrio mecánico de traslación y este es un equilibrio mecánico de rotación, por si acaso, ¿no? Muy bien. Seguimos. La tercera ley de Newton también ya la habíamos estudiado. Consideremos el siguiente caso: una señora empujando una caja. Mira, esta señora está empujando una caja. Separemos imaginariamente ambos cuerpos, ¿no? La señora empujando a la caja y la cajita que está por aquí. La señora empuja la caja, pero dice aquí, ¿no? Acción del cajón sobre las manos. Claro,
Así como la señora empuja la caja, hay una fuerza que se opone a la dirección de movimiento en este caso, ¿no? Que sería justamente la reacción, ¿no? Para toda acción hay una reacción. Y acá también, ¿no? Que es esta fuercita, la acción de las manos sobre el cajón. Esta fuercita que está aquí es la acción que ejerce la señora sobre el cajón y esta es la fuerza, bueno, esta es la acción que ejerce el cajón sobre la señora. Es evidente que mediante sus manos la señora ejerce una acción sobre la caja, pero a la vez la caja también ejerce una acción sobre las manos de la señora. Podemos afirmar a una acción le corresponde otra reacción de dirección contraria a la cual denominaremos reacción, ¿no? Esta es la acción y esta es la reacción. Eso significa que entre las manos de la señora y la caja ocurre una acción mutua y simultánea que en la estática se denomina interacción, ¿no? Una interacción física es aquella acción mutua entre dos entes materiales, cuerpos, partículas o campos físicos de igual naturaleza en forma simultánea. Ahí está, mira, lo que te mencionaba, ¿no? La acción, la reacción, medición y, perdón, disculpen, medición y características de una interacción. Cada interacción puede medirse en forma escalar y vectorial. La medición vectorial de una interacción se realiza mediante la fuerza. Ahí está. Y la fuerza es aquella magnitud vectorial que se expresa o que expresa la intensidad y la dirección de cada una de las acciones que surgen durante la interacción física. En el sistema internacional, y también ya lo habíamos hablado, las fuerzas se miden en newtons. Características de toda fuerza. Miren, por favor, ojo. Características de las fuerzas en una interacción, porque tú bien sabes que hay preguntas que son teóricas, entonces es importante saber y conocer esto. Siempre surgen en parejas, par, acción, reacción. Están contenidas en una misma línea de acción, son colineales. Estamos hablando de la fuerza de acción y reacción. Presentan el mismo módulo, pero sus direcciones son opuestas. Seguimos hablando de la tercera ley de Newton, chicos. Estamos hablando de la acción y la reacción. Y actúan sobre cuerpos diferentes y por lo tanto producen efectos diferentes dependiendo de su masa material, tamaño, forma y velocidad. Tercera ley, acá resumida. Esta ley sistematiza el concepto de interacción y fuerza, constituyéndose así en uno de los tres pilares de la llamada física clásica o newtoniana. Se conoce también como la ley de acción y de reacción. Así se le llama la tercera ley de Newton. La ley de acción y de reacción. Fuerzas usuales en la naturaleza, creo que ya te la había presentado aquí, ¿no? Tenemos a la, uy, perdón, firmes. Tenemos aquí a la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad, ¿no? Es aquella fuerza que mide la acción del planeta Tierra sobre los cuerpos que se encuentran en sus inmediaciones, o sea, en sus cercanías. El cuerpo puede encontrarse en la superficie terrestre o por encima de él, ¿no? Por ejemplo, esta personita tiene un peso, ¿no? También llamada fuerza de gravedad, no te olvides, ¿no? Y esa línea o esta fuerza de gravedad o peso, recuerda, no se dibuja desde el centro de gravedad de la persona hacia el centro de la Tierra. Mira, la línea de acción, fuerza de gravedad, pasa por el centro de gravedad del cuerpo y de la Tierra. El hombre de masa M es atraído por la Tierra con una fuerza de módulo Fg, y donde Fg es igual a una formulita, masa por gravedad. Pero esta fuerza de gravedad es una acción mutua en realidad, ¿no? La Tierra atrae a la persona, el hombre atrae a la Tierra, ¿no? No es una acción que es independiente, ¿no? A veces creemos, ¿no? Ah, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae. No, en realidad es una acción mutua, ¿no? La Tierra atrae a la persona atrae a la Tierra. Es una acción mutua, ¿sí? Por si acaso. M, la masa del cuerpo en kilogramos. G, la aceleración de la gravedad en metro por segundo al cuadrado. ¿Qué es esto? Esto de acá es importante. Observación. Si el cuerpo es homogéneo, o sea, su masa está distribuida uniformemente, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Este celular que tengo acá, no, uy, tengo este celular que está aquí. Entonces, su peso está distribuido prácticamente uniformemente. ¿Qué significaría que no esté distribuido uniformemente? Significa, por ejemplo, ¿no? De que, o sea, esta mitad, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A ver, voy a quitar el fondo de pantalla un rato, ¿ya? Porque por ahí no me está dejando. No, ni, ahí está, no, ni. Entonces, ahora sí, no tenemos este celular. Que, que el cuerpo no sea homogéneo significa, por ejemplo, ¿no? Que la parte de aquí, de este lado del celular, sea más pesado que el de acá, algo así, ¿no? Entonces no está distribuida su masa uniformemente, ¿no?
O sea, si yo hago un corte aquí y separo dos mitades, ambas mitades tienen igual masa. Eso significa cuerpo homogéneo, ¿sí? Por si acaso. Su masa está distribuida de una manera homogénea, uniforme, ¿sí? Su centro de gravedad se ubica en el centro geométrico del cuerpo. En una barra, su centro geométrico es el centro de la barra. En un triángulo, su centro geométrico es el baricentro. En una placa rectangular homogénea, su centro de gravedad está en el punto de corte de sus diagonales. En un anillo, aro o anillo, su centro de gravedad está en el centro del anillo. En un cilindro homogéneo, su centro de gravedad está en la mitad de la altura del cilindro. Bueno, y en una esfera, pues en el centro de la esfera, ¿no? Son cosas que tú tienes que manejar muy bien. La fuerza de tensión, esta fuerza surge en el interior de las cuerdas, cadenas, sogas, etcétera, cuando se pretende estirarlas o deformarlas longitudinalmente. Para dibujarlas se debe realizar un corte imaginario, tal que es tal como se muestra aquí, ¿no? Mire, digamos, tenemos esta lámpara, yo hago un corte aquí, ¿no? Y debo dibujar las fuerzas hacia el corte, ¿no? Recuerda. La tensión es aquel incremento de la fuerza de cohesión intermolecular que se produce cada vez que se intenta separar entre sí las moléculas de un cuerpo. La fuerza de tensión actúa a lo largo de la cuerda y siempre apuntando al corte imaginario. Nota, se consideran cuerdas o sogas ideales, o sea, porque también a veces mencionan esta palabrita, cuerdas ideales, sogas ideales. ¿Qué significa? Cuando la masa del cuerpo es inextensible, o sea, no se estira y es despreciable su masa. En tal caso se demuestra que en cualquier sección recta de la soga o de la cuerda, ¿no? La fuerza de tensión siempre presenta el mismo módulo. A eso se refiere con sogas ideales, ¿no? Que es lo que generalmente te van a presentar, pues, ¿no? En tu examen de admisión. Se trabaja con sogas ideales. Fuerza elástica también ya habíamos hablado. La fuerza elástica, mira, este es un resorte sin deformar, mira. Resorte sin deformar. En el caso 1, vamos a ponerle numerito, ¿ya? En el caso 1 y el caso 2, en ambos casos los resortes están deformados. En el primer caso, aquí está el resorte estirado, estirado, y aquí en este caso el resorte está comprimido. En ambos casos, el resorte está deformado, solamente que en un caso está estirado y en el otro está comprimido. Este L0 que tú ves aquí representa la longitud natural del resorte. O sea, el resorte cuando no está ni estirado ni comprimido, tiene una determinada longitud. Y este X que está aquí representa pues la deformación, ¿no? Lo que se ha estirado el resorte. Y aquí el X representa lo que se ha comprimido, lo que se ha aplastado el resorte, ¿no? Y para hallar justamente esa fuerza elástica, recuerda la formulita K por X. No te olvides que la forma de graficar esta fuerza elástica, disculpe, es siempre, ¿de qué forma? Recuerda que esta fuerza elástica siempre es una fuerza que trata de hacer que el resorte vuelva a su forma original. También se le conoce como fuerza recuperadora a la fuerza elástica, ¿no? Si el resorte está estirado, el resorte trata de volver a su forma original. Entonces hay una fuerza hacia arriba, ¿no? Como puedes observar aquí en la figura. Si el resorte está comprimido, el resorte trata de volver a su forma original. Entonces hay una fuerza elástica hacia abajo, ¿no? Como puedes observar ahí. Y la fuerza elástica cumple esta formulita, K por X, donde K es la constante de rigidez del resorte y X es la deformación, que puede estar en metros o centímetros, ¿no? Muy bien, seguimos. La reacción, esta fuerza surge durante el contacto o apoyo de un cuerpo sobre otro. Generalmente nos referimos a la reacción de un plano que sostiene un cuerpo, ¿no? Generalmente hacemos eso, ¿no? En general, esta fuerza cuantifica el efecto de las asperezas de ambos cuerpos y la presión normal durante el contacto. Por obvio, obviaremos las asperezas en el contacto, por lo tanto, R se graficará en forma perpendicular a la superficie plana que predomina en el contacto. Digamos, estos libros, en este caso la reacción sería vertical y hacia arriba, ¿no? Que forma 90 grados con el plano de la mesa. Si es lisa, la reacción es hacia arriba y forma 90 grados, ¿no? Mira aquí, digamos este plano liso. ¿Cómo se grafica la reacción? Ahí está, formando un ángulo de 90. Mira esta esfera, esfera lisa. Mira aquí, entonces
grafico dos reacciones porque se grafica reacción en cada punto de contacto. Mira, acá hay un punto de contacto y acá hay otro punto de contacto. Entonces aquí graficamos dos reacciones. Aquí una que forme 90 grados y aquí la otra, que es justamente lo que tú tienes en pantalla, ¿no? Aquí está una y aquí está la otra. Reacción 1, reacción 2. ¿Ya? Bien, chicos, ahí nomás. Vamos a la parte práctica. Ahí está, ¿no? La parte práctica. A ver, por favor, mucha atención. Ahora sí. A ver. Cuando nosotros hablamos de resortes, a ver, ¿quiénes se acuerdan? Cuando nosotros hablamos de resortes, aparece una fuerza. Le llamábamos Fe. ¿Qué significaba Fe? ¿Qué significaba? ¿Cuál era su significado? ¿Qué significaba Fe? Fuerza elástica. Fuerza elástica. Ahí está. Fe significa fuerza elástica. Cada vez que veas resortes, ya va a haber esta fuerza. Fuerza elástica. Listo, profe. Ahora, cada vez que tú veas resorte, también hay una fórmula, ¿no? Que se conoce como la ley de Hooke, donde dice que la fuerza elástica es la constante de deformación del resorte por X la deformación. ¿Qué es la deformación? Lo que está estirado el resorte o lo que está comprimido el resorte. Bien, dice, en el instante mostrado el resorte está estirado 40 centímetros. Entonces significa que este valor es el X, la deformación, el X, ¿ya? Lo que está estirado. Determine la fuerza resultante sobre el bloque para dicho instante. Determine la fuerza resultante sobre el bloque para dicho instante. Muy bien, entonces debemos graficar las fuerzas que están presentes sobre este bloque de 1 kilogramo. Sobre el bloque. La fuerza resultante, bien claro ahí dice sobre el bloque. Entonces, a ver chicos, si participan. Chicos, ¿qué fuerzas están presentes sobre este bloque que está aquí? Habíamos estudiado nosotros algunas fuerzas. Te menciono cuáles. La fuerza de gravedad, también llamada peso. Habíamos estudiado nosotros también otra fuerza. ¿Cuál? La tensión. Habíamos estudiado también nosotros otra fuerza, la reacción. Y habíamos estudiado otra fuerza que era la fuerza elástica, ¿no? Hemos estudiado 4 fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque de 1 kilogramo? ¿Qué dicen? La fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. Todo cuerpo que tenga alguna masa, obviamente todo cuerpo tiene alguna masa, va a tener un peso necesariamente. Entonces el peso se grafica vertical y para abajo, ¿no? Okay. Esto de aquí se representa como FG o también como el peso, ¿no? Chicos, ¿cuál era la formulita para el peso o fuerza de gravedad? La masa multiplicada por la gravedad. No te olvides, así se calcula el peso o fuerza de gravedad, ¿ya? Entonces, chicos, si la masa es 1 kilogramo y la gravedad es 10, su peso sería entonces 10 newton, pues sí. ¿Sí? 10 newton. Chicos, hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿Alguna duda o pregunta? Habla, por favor, ¿ah? Ahora, yo hago una pregunta aquí, chicos, por favor, mucha atención, ¿ya? Miren, aquí hay un resorte que está estirado, ¿no? Bien claro dice, estirado 40 centímetros. Entonces, si el resorte está estirado, yo hago una pregunta, ¿hacia dónde apunta la fuerza elástica? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia dónde debo graficar la fuerza elástica? ¿Qué dice? Como el resorte, miren, como el resorte está estirado, ¿qué es la fuerza elástica? La fuerza elástica es una fuerza que trata de hacer que el resorte vuelva a su forma original. El resorte está estirado y entonces el resorte trata de volver a su forma original. Esa es la fuerza elástica, la fuerza que hace que el resorte vuelva a su forma original. Entonces es una fuerza vertical y para arriba. Ojo, mira, tienes que aprender cómo graficar la fuerza elástica.
esta fuercita que está aquí, yo le voy a llamar el FE, la fuerza elástica, ¿ya? Pero ¿cómo hallo el FE? FE se supone que es K. ¿Cuánto vale K? 100 newton por metro. 100 newton por metro. Newton por metro. Por X. ¿Cuánto vale X? 40 centímetros. Pero ojo, este es centímetro, pues, y el K está en metros. Entonces, estos 40 centímetros tienen que pasarse a metros. 40 centímetros para pasarlo a metros se divide entre 100. O se puede escribir acá de frente 40 sobre 100 metros, ¿no? 100 con 100 se va, metro con metro se va, y la fuerza elástica saldría 40 newton. Entonces hay una fuerza elástica aquí, vamos a ponerlo bonito, ¿ya? Entonces hay una fuerza elástica aquí, ¿de cuántos newton? De 40. Chicos, sobre el bloquecito que está ahí, hay dos fuerzas, peso y fuerza elástica. ¿Hay alguna otra fuerza que actúe sobre ese bloquecito? ¿Alguna otra fuerza hay? ¿Alguna otra fuerza? ¿En qué fuerza tienes que pensar? Peso, tensión, reacción y fuerza elástica. Ya vimos que hay peso o fuerza de gravedad, ¿no? Y hay fuerza elástica. Quedan dos, tensión y la reacción. ¿Hay tensión o no hay tensión, chicos? Para que haya tensión tienen que haber cuerdas. No hay cuerdas, hay resortes. Para que haya reacción, el cuerpo tiene que estar apoyado sobre una pared, sobre un suelo, sobre algo. El bloque no está apoyado sobre nada. Entonces, no hay ni tensión ni reacción, solamente hay estas dos. Entonces, ya están graficadas las dos fuerzas. Lo que nos piden en este ejercicio, ¿no? Lo que nos piden es la fuerza resultante. ¿Qué vamos a llamarle? FR, bueno, la fuerza resultante. ¿Cuánto sería la fuerza resultante? Bueno, primero tienes que darte cuenta. Miren, recuerden el tema de vectores, bueno, también todo hay que recordar, chicos. Miren, recuerden el tema de vectores. Chicos, esto es 40 newton hacia arriba y esto es 10 newton hacia abajo. A ver, chicos, recuerden vectores. Si yo tengo dos fuerzas que tienen direcciones opuestas, ¿esas fuerzas se deben sumar o se deben restar? ¿Qué dice? Se restan. Se resta. Así es. Recuerda, si tienes dos fuerzas que tienen direcciones opuestas, se restan, ¿ya? Se van a restar. Entonces, la fuerza resultante sería simplemente la diferencia de esas dos fuerzas. 40 menos 10, bueno. 40 menos 10, obviamente newton, ¿no? Y eso sale 30. 30 newtons en la dirección del mayor. Y el mayor apunta hacia arriba, o sea, es 30 newton hacia arriba, ¿no? Puedo escribirlo así o al revés, la n primero, como tú quieras, ¿ya? 30 newtons hacia arriba. Entonces la respuesta sería la alternativa B. 30 newtons hacia arriba. Porque mira que también hay 30 newtons hacia abajo. Así que hay que tener cuidado. ¿Ah? Bien, chicos, solución a la pregunta número 1. No sé si tienen alguna duda. Ay, ay, ay. Muy bien, chicos. Entonces, no sé cuándo he parado de grabar, pero yo recuerdo que estaba grabando. Bien, chicos, entonces ahí tenemos la pregunta número 1. Recuerda todo el análisis que hemos hecho. Análisis del problema, paso a paso, ¿no? Hablan de resortes, veo que debo usar seguramente la fuerza elástica. Empiezo a graficar las fuerzas, el peso o fuerza de gravedad, la fuerza elástica del resorte, la cual se calcula con la fórmula K por X, ¿no? 100 por 40 sobre 100. ¿Por qué 40 sobre 100? Porque para pasar de centímetros a metros, recuerda, siempre se divide entre 100. Muy bien. Y ahí 100 con 100 se va, quedaría 40 newton acá la fuerza elástica. 40 para arriba, 10 para abajo, se restan, se da 30. Queda 30. Ahí está. 30, pero para arriba, no en la dirección del mayor. Bien, chicos, tomen nota, por favor. Bien, dice, si en el sistema mostrado el resorte se encuentra comprimido 10 centímetros, determine el módulo de la fuerza resultante para dicho instante. A ver,
Ya. Bien, chicos, a ver. Primero voy a graficar una fuerza vertical y para abajo. ¿Cómo se llama esta fuerza, chicos? Vamos, los escucho. ¿Cómo se llama esta fuerza? Que es vertical y para abajo, que es debido justo a la masa del cuerpo. ¿Cómo se llama esa fuerza, chicos? Que tiene todo cuerpo que tiene masa. ¿Mm? Recuerden que tenemos nosotros algunas fuerzas usuales. Tenemos la fuerza de gravedad. Pues siempre piensa en estas fuerzas nomás. No vamos a usar generalmente más de esto. Tenemos a la tensión, ¿no? Tenemos a la reacción y tenemos finalmente a la fuerza elástica, que la voy a dibujar acá porque ya no me deja escribir mucho por abajo. A la fuerza elástica. Entonces, en este problema, como yo veo que hay resorte, hay fuerza elástica. ¿Qué te parece? Como el bloque tiene masa, ya pues hay fuerza de gravedad o peso. ¿Qué te parece? Entonces, esta fuercita que está pintada ahí de color verde es justamente la fuerza de gravedad o peso. Chicos, pregunta, ¿cuánto vale la fuerza de gravedad para este problemita? 30. 30. No te olvides, alumno, la fuerza de gravedad es el producto de la masa por la gravedad. La gravedad es 10. ¿Ya? Ahí está. Es un dato del problema. Y la masa es la cantidad de kilogramos, pues, ¿no? Como la masa es 3, por la gravedad 10 sería 30 newtons. Muy bien. Ahora, este resorte, un dato muy importante, este resorte dicen que está comprimido. El resorte está comprimido. Si está comprimido, está aplastado el resorte. Si está aplastado el resorte trata de volver a su forma original. Y si trata de volver a su forma original, es una fuerza ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo debería dibujar la fuerza elástica? ¿Qué dicen? Oh, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo debo graficar la fuerza elástica? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Si es que está comprimido. Recuerda, comprimido significa aplastado. Y si un resorte está aplastado, el resorte trata de volver a su forma original. Entonces, sería la fuerza hacia abajo. Ahí estaría la fuerza elástica, chicos. ¿Por qué hacia abajo? Porque recuerda que el resorte está aplastado. Entonces, como está aplastado, recuerda que la fuerza elástica es una fuerza que hace que el resorte vuelva a su forma o trate de volver a su forma original. ¿Sí? Si el resorte está aplastado, entonces para abajo. ¿Por qué? Porque arriba está el techo, ¿no? El techo es fijo, no se mueve. Entonces, si está aplastado, entonces hay una fuerza que trata de empujarla hacia abajo. Ahí está, la fuerza elástica. Ahora, a ver si se acuerdan, chicos, ¿cuál es la fórmula de la fuerza elástica? Ley de Hooke. La constante por la deformación. Muy bien, muchísimas gracias. Pensé que no estaban, muchísimas gracias. K por X, nada más, ¿ah? Hay cositas que tienes que memorizar, pues, ¿no? Si no, tienes que tomar nota, pues, ¿no? Hay que tomar nota, chicos. K por X, excelente. ¿Cuánto vale K? ¿Es dato o no? ¿Es dato o no es dato K? Pues, según vemos, sí, ¿no? Ahí Sí, está. Es 200. 200. 200 newton por metro. Y X, 10 centímetros. Está en centímetros, no está en metros. Para convertir a metros, ¿qué se hacía? ¿Te acuerdas? ¿Qué le hacía a los centímetros? ¿Mm? ¿Dividías entre cuánto? No te olvides entre 100, ¿ya? Y ahí con eso ya está en metros, ¿sí? Entonces metro con metro se va, dos ceritos arriba, dos ceritos abajo, y con esto sale la fuerza elástica. O sea, la fuerza elástica sería 2 por 10. La fuerza elástica sería 20 newton, ¿no? Ya está. Ahora, lo que piden en este ejercicio, ¿no?
Lo que piden en este ejercicio, ¿qué cosa es? Halle o determine el módulo de la fuerza resultante. Esa es la fuerza resultante, nada más. ¿Cuánto mide? ¿Qué observamos? Hay que observar la gráfica. Ojo que lo que piden es la fuerza resultante. Observa la gráfica. FE apunta hacia abajo. La fuerza de gravedad o peso apunta hacia abajo. Entonces, la fuerza resultante la voy a obtener sumando o restando esos dos números o esos dos valores. ¿Qué dices? Si ambos apuntan hacia abajo. ¿Está bien? Si ambos se apuntan hacia un mismo lado, sea hacia arriba o sea hacia abajo, se suman. ¿Sí? Si tienen direcciones opuestas, ahí sí se restan. No te olvides, ¿ah? No te olvides. No te olvides, ¿por qué? Porque eso lo vas a seguir viendo, lo vas a seguir viendo y viendo y viendo. Hay algunos alumnos, ¿sabes qué hacen? Ellos no grafican. De frente, calculan la fuerza elástica y acá como saben que van a hallar la fuerza resultante y saben que una fuerza, como acá es el peso 30 y acá 20, a veces suman, a veces restan, algunos le atinan, otros no. Es importantísimo graficar, por favor, se grafica. Es obligatorio la gráfica. Ya chicos, no se olviden. Muy bien, entonces se suman. ¿Qué debo sumar? La fuerza elástica con la fuerza de gravedad. Y bueno, ambos valores son conocidos, pues la fuerza elástica es 20, la fuerza de gravedad es 30, o sea, la fuerza resultante sería simplemente 50 newton. Chicos, ¿me dejo entender? No sé si tienen alguna duda o pregunta. Entonces, a partir de ahora, a la fuerza elástica le voy a llamar Fe, a la fuerza de gravedad, Fg, a la tensión T, a la reacción R, ¿ya? No se olviden, por favor. ¿Ya? Bien, chicos. Tomen nota, por favor. Pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 3. Hemos estado trabajando con resortes en la horizontal, ¿no? Bueno, en la vertical, perdón, ¿no? Ahora en la pregunta 3 vamos a trabajar con resortes en la horizontal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? Vamos a ver. Si es lo mismo, bien, ¿no? Y si no es lo mismo, ¿cómo se hace? Eso es lo que tenemos que aprender. No siempre van a ser verticales o horizontales, pueden ser también así, ¿no? Oblicuos. ¿Será igual? Todos esos casos tenemos que ver. Tenemos que avanzar, chicos. Pregunta número 3. Hay mucho que aprender en física, chicos. ¿Ah? Pregunta número 3. A ver, seguimos. Pregunta número 3. Dice lo siguiente. En el instante que se muestra el resorte de rigidez K igual a 10 newton por centímetro está comprimido. Por favor, mucha atención a esta unidad. Newton por centímetro. En los casos anteriores era newton por metro. Ojo ahí. Si ya está en newton por metro hay que tener cuidado. ¿De qué? Bueno, ya vamos a ver. Dice, ese resorte está comprimido. Además, la fuerza resultante tiene módulo 80. Mira que en este caso nos están dando de dato la fuerza resultante, que mide 80. Si la tensión en la cuerda es de 30 newtons, calcule la deformación del resorte para el instante mostrado. La deformación. Recuerda que hablar de deformación es hablar de la letra X. En este caso, la deformación representa la cantidad que está comprimida el resorte, ¿no? No te olvides de eso. Bien, ¿qué debemos hacer? Graficar todas las fuerzas que estén presentes aquí, que actúen sobre este bloque, que es nuestra referencia acá. Entonces, por ejemplo, sobre ese bloque hay un peso, ¿no? Hay un peso o fuerza de gravedad, ¿no? Fuerza de gravedad. Como el bloque está apoyado sobre el suelo, aparece una fuerza vertical y hacia arriba llamada reacción. Considere superficies lisas, entonces esta reacción se conoce como reacción normal. Bien, ¿qué más? Este bloque está unido a una cuerda. ¿Cómo se llama esa fuerza que aparece en cuerdas, chicos? En cuerdas, en sogas. ¿Cómo se llama esa fuerza que aparecería aquí? ¿Se acuerdan? Se llama tensión. Muy bien. Tensión. Entonces, cuando yo hablo de tensiones, hago un corto imaginario y dibujo la fuerza. Acá está una tensión de aquí y una para aquí. Así.
sea, se dibujan flechitas que apunten hacia aquí. Llamaremos T a cada uno, ¿no? La cuerda jala la mano para allá, ¿no? Y la cuerda también ejerce o cumple otra función con respecto al bloque, ¿no? La cuerda jala el bloque hacia la derecha. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Ahora, de dato dice si la tensión en la cuerda es 30, o sea que esa tensión que está aquí, vamos a dejarla así nomás, ¿ya? Bueno, este es 30 newton. 30 newton. ¿Qué más? Calcula la deformación del resorte. Ahora, yo hago una pregunta, chicos. Si este resorte está comprimido, se está aplastado, y esto de acá es importante, porque eso significa que esta es una pared, pues esa pared no se mueve, ¿sí? El resorte está aplastado. Si está aplastado el resorte, entonces yo hago la pregunta, ¿hacia dónde debe apuntar la fuerza elástica? ¿Debe apuntar hacia la derecha o debe apuntar hacia la izquierda? ¿Qué dices? Si el resorte está comprimido. Si está, ajá, muy bien también. Si está comprimido, ¿no? Si está aplastado, entonces la fuerza debe apuntar hacia el otro lado, ¿sí? Para allá. Esa fuercita de color rojo que acabo de dibujar ahí se conoce como la fuerza elástica. Entonces yo puedo decir, mira, yo digo, ¿no? Del gráfico, ay, perdón, del gráfico, ¿no? Yo sé que la fuerza resultante, porque es dato, ¿ah? Ojo que es 80, pero del gráfico yo sé que la fuerza resultante la voy a encontrar. Mira a T y mira a FE. Mira a T y mira a FE. Tienen la misma dirección. Entonces la fuerza resultante la voy a obtener sumando o restando. ¿Qué dices tú? Si tienen la misma dirección. Hemos visto, chicos. Si las dos iban hacia abajo, ¿qué se hacían? ¿Qué se hacían si tenían sentidos opuestos? ¿Te acuerdas? Y ahora las dos apuntan hacia la derecha. ¿Se suman o se restan? T con F, si tienen la misma dirección. A ver, ¿qué me escriben? Claro, se suman, pues. Vamos, chicos. T más FE debo sumar. Pero FR es dato. Este es un dato. Esto es 80. Es igual a la tensión. Dato, 30 más FE. Entonces llegó a una conclusión que la fuerza elástica mide 50 newtons. 50. Muy bien. Pero por la ley de Hooke, ¿a qué o cómo se calcula la fuerza elástica por la ley de Hooke? ¿A qué es igual la fuerza elástica? Fórmula. Hace un ratito lo dijo su compañero David, ¿no? K por X. Muy bien, también. K por X. Y eso es 50. Pero hay algo que es una ventaja acá. ¿Cuál es la ventaja? El valor de K. K es 10 newton por centímetro. Entonces, 50 newton es igual a 10 newton por centímetro, disculpe. 10 newton por centímetro, disculpen, puse metro. 10 newton por centímetro y todo por X. Newton con Newton se va, 0 con 0 se va y este centímetro se va a multiplicar para allá, que llegó a la conclusión de que X sería 5 centímetros. ¿Ya? Ese sería el valor de X. Esa sería la deformación del resorte en este caso. Y ahora de repente tú puedes tener una pregunta, ¿no? Profesor, ¿y qué pasó con estos dos de aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no los usó? Bueno, porque para empezar, no, es que lo que pasa es que en este tipo de problemas yo tengo que separar. Una cosa es un análisis en la horizontal y otra cosa es un análisis en la vertical. Esto que he analizado en el gráfico es, por si acaso, en la horizontal. ¿Y qué pasaba en la vertical? ¿Qué conclusión puedo sacar en la vertical? En la vertical, como hay un equilibrio, la conclusión que yo puedo sacar es que ambas fuerzas, R y FG, tienen que ser iguales, ¿no?
Eso es que aún no hemos estudiado la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio dice que la fuerza resultante debe ser cero, ¿no? Y la fuerza resultante cero significa que las fuerzas para la derecha y para la izquierda tienen que ser iguales, fuerzas para arriba y para abajo deben ser iguales, ¿no? Entonces, en la vertical, como hay un equilibrio, ¿por qué digo equilibrio? Porque se supone que esto se está moviendo aquí en este plano, pues, ¿no? Si no hubiera un equilibrio, el objeto seguiría hacia arriba, ¿no? O seguiría hacia abajo. Pero hay un equilibrio, entonces yo puedo concluir de que R tiene que ser igual a la fuerza de gravedad, nada más. No sé cuánto es la masa del cuerpo, ¿no? Como para poder hallar su peso, ¿no? Pregunta 3 queda. Chicos, tomen nota, por favor. Vamos a la siguiente. Vamos, tenemos que avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. Pregunta 3 queda. Borro. Vamos, pregunta número 4. Ya no hay resortes por acá, ¿no? Ya no hay resortes por acá. Bien, sigamos. Pregunta número 4. ¿Qué dice? Ojo que si hay algún momento en el cual tú te estás perdiendo, tienes que informarme, por favor, ¿ah? No te quedes callado. Habla nomás. Tienes toda la confianza para poder hablar y preguntar. Si es que algo por ahí no entiendes. De preferencia, pues apenas tú te empieces a perder en algo, avísame, ¿no? Profesor, ¿sabe qué? No entendí acá. Y ya está, se acabó. Bien, en el instante mostrado, el dinamómetro indica 80 newton y el módulo de la fuerza resultante 100 newton. Calcule la masa de la esfera. ¿Qué es un dinamómetro? Un dinamómetro es un instrumento que mide la fuerza que existe, ¿no? En un determinado momento. Generalmente eso se asocia a cuerdas, ¿no? Entonces es como que acá exista, vamos a indicarlo por favor. Un dinamómetro es que acá exista, digamos, como un instrumento, ¿no? Un instrumento aquí en la cuerda que mide justamente la tensión de la cuerda. Bien, entonces justo en ese lugar yo voy a hacer un corte imaginario, ¿no? Aquí. Y este dinamómetro dice que marca 80 newton. Ahí, justo en este momento. Entonces, en pocas palabras, la tensión aquí en la cuerda es 80 newton. Por acá también se grafica, ¿no? Ahí está. La tensión es 80 newton. No voy a colocar T y T, bueno, que se sobreentiende que debo colocar T y T, ¿no? Lo importante acá es que la tensión es 80 newton, ¿ya? Luego, y me hablan a mí, bueno, es que esto tiene una masita, ¿no? Y la pregunta es cuánto vale esta masa. Entonces yo hago otra pregunta, chicos. Si este cuerpo tiene una masa M, entonces se supone que debe tener un peso. Y este peso se grafica vertical y para abajo, ¿no? Ahí está, de esa manera. Aquí está la fuerza de gravedad. Y dicen el problema, y el módulo de la fuerza resultante es 100. Profe, ¿de qué fuerza resultante están hablando acá? Porque tú te das cuenta que acá hay una fuerza horizontal y acá hay una fuerza vertical. Vamos a hacer un recordatorio, ¿ya? Miren, recuerda. Recuerda, por favor, vectores. A ver, primer caso. Por favor, mucha atención, chicos, ¿ah? Primer caso, ¿qué pasaba si yo tengo este vector y este vector? Así, de esta manera, ¿no? Este vector que mide, digamos, que tiene módulo 2, a ver, vamos a poner acá. Ya, a ver, vamos a poner así mejor, ¿ya? Este vector que tiene módulo A y este vector que tiene módulo B. ¿Cómo se halla el vector resultante? El módulo de la resultante. Se halla sumando módulo de A más módulo de B, ¿no? Ese era el primer caso cuando teníamos vectores. ¿Cuál era el segundo caso? El segundo caso era cuando yo tenía vectores que eran opuestos. Es decir, yo tengo un vector aquí, vector que tiene un módulo A. Por ahí tengo un vector que tiene un módulo B. Así de esta manera, ¿no? Entonces, en este caso, el módulo de la resultante lo obtenía restando, pues, ¿no? Módulo de A menos módulo de B. ¿Por qué resto? Porque los vectores son opuestos, porque uno apunta a un lado y el otro apunta al otro lado. Por eso es que resto.
Hay un tercer caso y un cuarto caso, pero solamente vamos a hablar hasta el tercer caso. Y hay un tercer caso que es cuando nosotros tenemos vectores que se les llama vectores perpendiculares. Cuando yo tengo un vector que va así, de esta manera, tengo un vector que va de esta manera, ¿no? Voy a decir que este vector tiene módulo, un momentito por favor, este vector es de módulo A y este vector de acá es de módulo B, ambos son perpendiculares, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el módulo de la resultante? ¿Cómo se calcula en este caso cuando son perpendiculares los vectores? Cuando son perpendiculares, el módulo de la resultante se hace, bueno, se graficaría más o menos algo así. Ese sería el vector resultante, ¿no? Ese es el vector de módulo R. Para hallar el módulo de la resultante se hace así. El módulo de la resultante al cuadrado es igual al módulo de A más el módulo de B. Cada uno al cuadrado. O sea, en otras palabras, es como si A y B fueran los catetos y esta fuera la hipotenusa. O sea, el teorema de Pitágoras, mejor dicho, ¿no? Ahí está. Profe, y en mi ejercicio me dicen que el módulo de la resultante es 100 newton. Claro, pues si este es 80 y este es FG, la resultante más o menos debería graficarse algo así. Este es la fuerza resultante. Profe, ¿y cómo se hace en este caso? Bueno, recuerda que esta fuerza resultante por dato es 100 newton, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a decir tú? Entonces dices tú, el módulo de la fuerza resultante, o simplemente fuerza resultante, la fuerza resultante al cuadrado es igual a la tensión al cuadrado más la fuerza de gravedad al cuadrado. La fuerza resultante es 100, ¿no? 100 al cuadrado es igual a 80 al cuadrado. Ajá, muy bien. Más FG al cuadrado que no se sabe, pues no recuerda, no se sabe. Bien, esto ya te tiene que decir algo a ti, ¿no? Con todo lo que te estoy exigiendo en geometría y trigonometría, yo creo que tú ya sabes cuánto vale FG. Dime cuánto vale FG, sorpréndeme. 100, 80 y FG cuánto tiene que valer. A ver, piensa un poquito. Mientras yo voy escribiendo algo por acá. A ver, por ahí me escriben 10. No, no es 10. No es 10. Bueno, pero podrían aplicar el teorema, o sea, resolver, ¿no? 100 al cuadrado, 10.000, 80 al cuadrado es 6.400 pasar a restar, ¿no? Y se puede resolver eso, pues chicos, ¿no? Yo creo que ustedes pueden hacer tranquilamente eso. 5400. La resta, sí, bueno, Sí. 10.000 menos 6.400, 3.600 la resta. Ah, 3.600 y si 3.600 es igual a FG cuadrado, entonces FG tiene que ser 60. O sea, uy, perdón, acá es G, disculpe. O sea que 60, que es el peso, es igual a la masa por la gravedad. Y tú recuerdas que la gravedad era 10, pues sí, ahí está. Por 10. Y aquí sale la masa, pues. La masa sería 6 kilogramos. Un momentito, ahí está. Esa es la respuesta, chicos. Así se resuelve. La fuerza de gravedad sería 6 kilogramos. Chicos, no sé si tienen alguna preguntita. Alguien se fue. ¿Quién se fue? David. Parece que tiene problemas con su internet, David. Bien, no sé si tienen alguna duda o pregunta, chicos. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera graficado? Pues, ¿no? Yo no grafico nada, pues, ¿no? Me da flojera graficar y no grafico nada. Entonces yo calculo, de repente yo veo 100 la resultante,
¿no? 80 y de repente yo resto, ¿no? 100 menos 80, 20, ¿no? 20 entre 10, 2. Busco el 2, no hay, ¿no? Champeo, ¿no? No, pues hay que graficar, ¿no? Si yo grafico 80, 100, FG, chicos, al ojo salía 60 eso, ¿ah? Recuerda el triángulo de 3, 4, 5. Al 3, 4, 5 multiplícalo por 2 a cada uno. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Multiplica por 10 a todo. 60, 80, 100, pues, ¿no? 180 FG al toque salía 60. No te olvides, ¿eh? No te olvides. Bueno, si no, resuélvelo nomás, bueno, sale 60. 60 es igual a la masa por la gravedad es 10, 10 pasa a dividir y ya está. La masa 6 kilogramos al toque. Borramos, chicos, seguimos. Tenemos que continuar. Pregunta número 5. Mira, todavía seguimos en nivel básico. Todavía seguimos en nivel básico. No salimos del básico. Sí, así es, chicos. Física es un temita, es un curso que la explicación de las preguntas toma bastante tiempo. Muy bien, chicos. A ver, explicamos. Pregunta siguiente, ¿ya? Pregunta 5. Se muestra una esfera de 2,4 kilogramos que impacta contra la pared. Determine la fuerza F que debe ejercer la pared a la esfera para que la fuerza resultante sea 30. Para que la fuerza resultante sea 30. Bueno, acá hay una fuerza, ¿no? Que ya está graficada, que sabemos que es la fuerza que ejerce la pared a la esfera. Esta fuerza se conoce como el nombre también de reacción, pues, ¿no? Obviamente, es una reacción. ¿Qué otra fuerza falta graficar, chicos? A ver si me ayudan. ¿Qué otra fuerza falta graficar aquí sobre esta esferita? ¿Quién me dice? Vamos, chicos, vamos. ¿Cuáles son las fuerzas, profe? Ya, bien, te ayudo. Eran 4, ¿no? Las fuerzas usuales. La fuerza de gravedad, la tensión, la reacción y la fuerza elástica. Ya hay una reacción, ¿no? Ya está. Ya está. Es justamente F, ¿no? Le han puesto la letra F. No le han puesto la letra R de reacción, le han puesto la letra F. Ya está. Ya está puesto. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza más falta graficar? A ver, me escriben por acá. Muy bien, está excelente. La fuerza de gravedad. Muy bien. Fuerza de gravedad. Ya está. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? El producto de la masa por la aceleración de la gravedad. La masa es 2,4. 2,4 por la gravedad 10. ¿Cuánto es 2,4 por 10? 2,4 por 10. 240. 24 por 10 es 240. 2,4 por 10. ¿Cuánto es? 24. Claro, es 24. Muy bien. Una joto. Ya está para corroborar la asistencia. Listo, 24. Ya. Y dice que en el problema la fuerza resultante es 30. Bueno, la fuerza resultante mm, debería tener esta dirección. A ver, así no la puedo dibujar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, F apunta hacia allá. Que lo voy a dibujar acá mejor el F, ya para que te des cuenta. Este es el F. Entonces, la fuerza resultante es una que iría más o menos así. Esta sería la fuerza resultante. Así. Gráficamente aquí está. Teorema de Pitágoras. Ah, ya, pero este es 30, ¿no? Ojo que la pregunta es cuánto vale esta F de acá. Entonces digo yo, ¿no? Entonces digo yo. Fuerza resultante al cuadrado es igual a F al cuadrado más la fuerza de gravedad al cuadrado. FR es 30. 30 al cuadrado es igual a F al cuadrado, que no se sabe. Recuerda que la pregunta es cuánto vale F. Y FG es 24 al cuadrado. 30 al cuadrado es 900.
Si es que acaso no lo puedes hacer por notables, no hay problema. 24 al cuadrado es 576. ¿Cuánto es la diferencia? Porque este se va a restar, ¿no? 324. 324. ¿Sí, no? Sí. ¿Y cuánto vale F ahí? 18. 18. Correcto. Ese es el valor de F. Aquí. ¿Ya? Ese es el valor de la fuerza F. 18 newtons. Bien, chicos. No sé si tienen alguna preguntita. Bien. Borramos, chicos. O sea, si se dan cuenta, chicos, no hay mucho procedimiento. Más es análisis. Este es todo el procedimiento acá del problema. No hay más. Más es análisis acá. Bien, chicos, borramos lo que está en pantalla. Entonces, vamos a ver una de nivel intermedio, ya para terminar, ¿no? Para que descanses. Nivel intermedio. Nivel intermedio. A ver, ¿cómo es un nivel intermedio? A ver, la 6. Bien, pregunta número 6 dice lo siguiente, ¿ya? Mira, la tensión en la cuerda 1 es 25 newton. Si el módulo de la fuerza resultante sobre el bloque liso es 50 newtons, calcule la tensión en la cuerda 2. Considere que el bloque se mueve sobre el piso. Bueno, me hablan de una fuerza resultante, ¿no? A ver, repito, ¿ya? La tensión en la cuerda 1 es 25 newtons. Entonces yo puedo hacer un corte imaginario por aquí y dibujar justamente la tensión de esta cuerda. Esta tensión de esta cuerda es 25 newton. Vamos a escribir ahí. 25 newton. Calcule la tensión en la cuerda 2. Perdón. Si el módulo de la fuerza resultante sobre el bloque liso es 50 newtons, calcule la tensión en la cuerda 2. Bueno, esta fuerza resultante todavía no la puedo graficar. ¿Ya? Pero me están preguntando que determine la tensión en la cuerda 2. Entonces, ¿qué te parece si hago un corte imaginario por acá y dibujo aquí la cuerda 2? Aquí de esta manera. Esa sería la tensión 2. Bueno, este bloque tiene un peso, ¿no? Llamada fuerza de gravedad. Está apoyada en el suelo, por lo tanto aparece una fuerza de reacción aquí. Ahora, cuando tú tengas fuerzas oblicuas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer unos ejemplos. Ya, mira, ¿qué pasa si yo tengo esta fuerza aquí? Un ejemplito, ¿ah? Un ejemplo. Digamos que esta fuerza mida 40 newton, ¿no? Y me dicen que el ángulo acá es 30 grados, ¿ya? ¿No? Lo que tú debes hacer con esta fuerza oblicua es descomponerla, ¿no? Descomponerla en dos. Una componente horizontal y otra componente vertical. Aunque la vertical no te recomiendo dejarla ahí, sino agarrar esta vertical y colocarla aquí, de esta manera. Entonces, ¿en qué se convierte esto, chicos? Esto es un triángulo rectángulo, bueno, de 30 y 60, donde en realidad este 40 newton que ves acá, ¿no? En realidad este 40 newton es como si fuera la hipotenusa, ¿ya? Es la hipotenusa, ¿ya, chicos? Eh, entonces, a ver, ¿te acuerdas? Hemos visto ayer, si no me equivoco, ¿cuál es o cómo son los lados en un triángulo de 30 a 60? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? A 30, ¿cuánto se le opone? Casi, ¿no? Acá se sobreentiende que es 60. A 60, ¿cuánto se le opone? K raíz de 3. Y a 90, 2K. 2K es 40, K es 20. Entonces este de acá es 20 y este es 20 raíz de 3. Entonces, ¿qué significa esto? Que las componentes
de esta fuerza de 40 newtons son dos. ¿Cuáles son? El 20 y el 20 a raíz de 3 newtons cada uno. 20 a raíz de 3, ¿por qué escribí así? 20 raíz de 3 newton. Así, de esta manera. 20 y 20 a raíz de 3. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros aquí, con el 25. Ese 25 lo tenemos que descomponer en dos fuerzas, una componente horizontal y otra componente vertical. A 37 se le opone 3K, aquí se supone que es el 53. ¿A 53 cuánto se le opone, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿A 53 cuánto se le pone? ¿Nadie se acuerda? 3K, 4K, chicos. Y obviamente aquí a 90 se le opone 5K, ¿no? 5K es 25, de aquí K vale 5. Si K vale 5, ya sé cuánto vale esto, ¿no? 3 por 5, esto es 15. Y esto de acá es 20, bueno. Vamos a borrar esto para ganar espacio, chicos, ¿ya? Uy, no, perdón. Entonces ya sabemos que vale 15 newton la de acá. 15 newton. Y esto de acá mide 20 newton. Profe, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago, profe, con el 25 y eso? Claro, es que ya no vamos a trabajar nosotros con el vector de verde. Eso ya me olvido de todo esto. Para mí solamente existen dos vectores. Este vector que está aquí. Un momentito, voy a moverlo a ver si puedo moverlo, chicos, un ratito. Ah, no le he marcado bien. Ahí está. Entonces, para mí existen, como te decían, dos vectores, ¿no? No puedo moverlo, ahí está, aquí. Existen dos vectores, ¿no? El de 15 y el de 20, aunque este de 15 no lo puedo mover. A ver, vamos a moverlo por acá, ya. Ahí está. Ahí está, ahora sí, está más bonito. 15 y 20, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, seguimos con la pregunta. En el ejercicio dice, ¿no? La tensión en la cuerda 1 es 25 newton, ese 25 ya lo descompuse en 15 y 20, ¿ya? Si el módulo de la fuerza resultante sobre el bloque liso es 50 newtons, calcule la tensión en la cuerda 2. Considera que el bloque se mueve sobre el piso. El bloque se está moviendo sobre el piso. O sea que también, a ver, no sé si hasta aquí, chicos, han entendido, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Vamos ya por la parte final. Para terminar. O sea, el problema no es complicado. ¿Por qué? Porque considere que el bloque se mueve sobre el piso a rapidez constante, faltaría esto, ¿no? A rapidez constante. Y eso significa equilibrio. Rapidez constante significa equilibrio. O sea, en la horizontal, si se mueve a rapidez constante, hay un equilibrio. Recuerda que ya habíamos hablado del equilibrio, ¿no? Un cuerpo puede estar en equilibrio en movimiento también, ¿no? Y si está en equilibrio en movimiento, lo único que yo tengo que considerar en el problema es que como dice que la fuerza resultante, allá, ¿verdad? Estaba mencionando de fuerza resultante 50, ¿no? A ver, un momentito, chicos. Parece que falta omitir, han omitido algunas cositas acá. Entonces, cuando te decía, ¿no? A rapidez constante, eso, disculpen chicos, eso significa una cosa, ¿no? Que a nivel vertical hay un equilibrio. Ya voy a escribirlo acá, ¿ya? Vamos a ponerlo de otro color, a ver, ya para terminar. A nivel vertical, ¿no? Hay equilibrio. Hay equilibrio. O sea, hay un equilibrio a nivel vertical. Donde no hay equilibrio es a nivel horizontal. ¿Por qué? Porque hay una fuerza resultante. ¿Cuánto mide? 50. Y ese 50 tiene que ver con estas dos de acá, con esta de acá y con esta de acá, que de repente como estoy colocando de color ahí verde no se entiende. Mira esta fuerza de acá y esta fuerza de acá. Ambas apuntan hacia el mismo lugar, entonces se suma. Se supone que la fuerza resultante tiene que ser igual
a 20 más la tensión 2, bueno, pero la fuerza resultante por dato del problema dice que es 50. O sea, 50 es igual a 20 más T2. Y de acá sale T2. Bueno, T2 sería igual a 30 newton, ¿no? Aunque, bueno, en realidad no es necesario también esto, ¿no? Porque cuando me dicen a mí se mueve sobre el piso, ya me están diciendo que hay un equilibrio en la vertical, ¿no? Porque si no hubiera un equilibrio sobre el piso, el objeto pues es, debido a la tensión de la cuerda 1, como que lo estaría levantando, ¿no? Pero no, no lo levanta, se mantiene sobre el piso. Entonces, a nivel vertical hay un equilibrio. Y la respuesta simplemente sería 30 newtons, la alternativa C en esta pregunta 6, chicos, ¿ya?